La mañana comenzó con un silencio extraño sobre la bahía de Banderas. Puerto Vallarta amanecía con un cielo espeso, ligeramente gris, mientras en los barrios del norte, donde empieza la carretera hacia Compostela, aparecían las primeras columnas de humo. Eran poco más de las 6:30 cuando los primeros automovilistas creyeron que se trataba de un accidente, pero pronto las ráfagas breves y secas rompieron el rumor habitual de los motores. Ráfagas de armas largas resonando contra las paredes del cerro. Así empezó una mañana de terror que paralizó la entrada principal de uno de los destinos turísticos más importantes del Pacífico mexicano. Antes de continuar con los detalles de este reportaje, te invitamos a suscribirte al canal y dejar en los comentarios desde qué parte de México o del mundo estás viendo este video. Tu participación nos ayuda a seguir investigando y documentando todo lo que ocurre en las regiones donde la violencia se vuelve noticia casi cada semana. A esa hora, los agentes municipales ya no daban abasto. Un convoy de camionetas Toyota Tacoma y Ford Lobo, la mayoría robadas, bajó desde el rumbo del Ranchito hacia la avenida Francisco Medina Ascencio, una de las más transitadas del corredor turístico. Los sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación habían tomado la decisión de cerrar el paso a cualquier presencia federal. Con encendedores y bidones de gasolina en mano, regaron combustible sobre los autobuses de pasajeros que se encontraban detenidos a mitad del tráfico. Prendieron fuego sin mediar palabra. En pocos minutos, el calor se volvió insoportable incluso a varias calles de distancia. Los conductores abandonaban sus autos y corrían buscando refugio en tiendas o estacionamientos privados, mientras columnas negras ascendían frente a los hoteles de lujo, confundiendo a turistas que salían para sus excursiones matutinas. De acuerdo con fuentes policiales, el objetivo del grupo no era simplemente sembrar el pánico. La madrugada anterior, en la carretera que conecta Talpa de Allende con Mascota, unidades del ejército habían detenido a un operador importante del CJNG, identificado localmente bajo el alias de El 08. Su captura provocó un efecto inmediato: ráfagas en los accesos, incendios en vehículos particulares y bloqueos coordinados en al menos 3 puntos estratégicos de salida del municipio, particularmente en las brechas que conducen al norte hacia Las Palmas y al sur hacia Boca de Tomatlán. La orden fue cerrar Vallarta por tierra. Ningún vehículo debía entrar ni salir. Los videos que circularon horas después en redes sociales mostraban una ciudad en desconcierto total. Carretoneros y motociclistas grababan con el celular a distancia. Las patrullas locales llegaban con sirenas, pero retrocedían cuando se topaban de frente con sujetos encapuchados que mantenían posiciones detrás de camionetas incendiadas. En los audios filtrados de comunicación entre mandos municipales se escucha la desesperación. Un agente reporta: "Nos están cerrando las entradas, se están moviendo en 3 direcciones, necesitamos refuerzos ya". Pero los refuerzos tardaron. La Guardia Nacional, con base a más de 1 hora de distancia, apenas organizaba sus equipos cuando los puntos de bloqueo ya dominaban las principales arterias. Habitantes de colonias como Ixtapa, El Pitillal y Las Juntas describieron ese amanecer como el más tenso en años. A pocos minutos de iniciarse los incendios, la ciudad quedó dividida. Los niños que se dirigían a la escuela fueron refugiados en tiendas OXXO o talleres mecánicos. Los camiones del transporte urbano improvisaron desvíos por calles de terracería, y los comerciantes bajaron las cortinas antes de las 8 de la mañana. El aire olía a plástico derretido y combustible, una mezcla densa que hacía arder los ojos. No sabíamos si era ataque contra la policía o contra todos,
contó una mujer que atendía un puesto de jugos en la lateral de la avenida. Solo escuchábamos gritos, detonaciones, y los que bajaban de las camionetas gritaban que guardáramos silencio, que no grabáramos. El despliegue del CJNG no fue improvisado. Los habitantes de las rancherías cercanas a Las Palmas habían visto movimiento desde temprano. Convoyes transitando con las luces apagadas, motos sin placas, saliendo de los caminos que comunican hacia Ameca y San Sebastián del Oeste. Muchos asumieron que era un traslado más, algo común en una zona donde los grupos criminales circulan armados con relativa impunidad. Sin embargo, esa madrugada hubo un cambio. La orden de bloquear se dio casi al mismo tiempo en todos los puntos, en lo que los especialistas en seguridad denominan una maniobra de cerco urbano relámpago. Ataque simultáneo a rutas de salida con apoyo logístico desde cerros o brechas. Un exagente estatal, consultado de forma anónima, explicó que este tipo de acciones buscan impedir el ingreso inmediato de fuerzas federales y ganar tiempo para reorganizar la cadena de mando tras la captura de un jefe regional. En este caso, todo indica que fue una respuesta directa a un operativo militar. Su manera de presionar al gobierno es creando caos en un municipio que depende completamente del turismo, porque el impacto económico se multiplica y la reacción política se acelera. Mientras las calles ardían, Puerto Vallarta se transformó. En los malecones, donde habitualmente se concentran turistas, desde estadounidenses jubilados hasta mochileros latinoamericanos, el panorama era surrealista. Hoteles cerrando accesos, cruceros cancelando excursiones, y decenas de turistas preguntando en inglés qué sucedía mientras veían el humo a lo lejos. Parecía una película de guerra, relató un empleado del muelle. La gente no entendía lo que pasaba. Algunos tomaban fotos desde los balcones sin saber el riesgo. Por la tarde ya se contaban al menos 6 vehículos calcinados, una docena de comercios dañados y un número indeterminado de detenidos en las inmediaciones del parque industrial. De acuerdo con la Fiscalía Jalisciense, entre los arrestados había 3 jóvenes de entre 19 y 23 años, originarios de Tepic, que confesaron haber recibido la orden por radio de encender todo lo que se moviera. La participación de foráneos en los bloqueos reforzó la tesis de que la operación fue coordinada desde fuera del municipio, utilizando células de apoyo temporal que se integran y luego desaparecen. Los testimonios más impactantes, sin embargo, provenían de los choferes de transporte foráneo. Uno de ellos, identificado como Eusebio, relató que los encapuchados lo detuvieron cerca del puente Ameca. Me bajaron, me dijeron que eran de la gente de Jalisco, que me apartara, le echaron gasolina al camión y le lanzaron una botella encendida. Ni tuve tiempo de sacar mis cosas. Otros contaron que fueron obligados a atravesar sus vehículos en los cruceros para bloquear el paso de los convoyes militares. Ese patrón de acciones coincidiría con los bloqueos registrados en otras fechas claves del CJNG, como los ocurridos en agosto de 2022 y julio de 2023, después de capturas similares. Hacia el anochecer, la calma volvió lentamente. La Guardia Nacional desplazó cerca de 250 elementos, entre ellos unidades antimotines y especializados en explosivos. En el kilómetro 8 de la carretera a Las Palmas, los peritos federales recogían casquillos calibre 50, un indicio de que al menos una ametralladora Barrett fue usada para detener el avance de las patrullas. Desde los cerros, pobladores aseguraron haber visto drones sobrevolando la zona antes del ataque, probablemente empleados para monitorear los movimientos de seguridad. Esa sofisticación tecnológica no es nueva en el CJNG, pero cada vez sorprende más el nivel de coordinación. A lo largo de la noche,
los rumores corrieron con la misma velocidad que las noticias falsas. Se hablaba de enfrentamientos en Marina Vallarta, de supuestos ataques a hoteles y de retenes clandestinos en el camino a Nayarit. La mayoría fue desmentida horas después, aunque el miedo permanecía. En redes sociales, los vallartenses pedían calma, pero también reclamaban el abandono institucional. Solo vienen los federales cuando pasa algo grande y luego se van. Quedamos igual. Nadie quería recordar, pero todos lo hacían, el tiroteo ocurrido en 2020, cuando un comando del mismo cártel secuestró a un empresario restaurantero a plena luz del día. En las siguientes jornadas, la economía local mostró los efectos. Cancelaciones hoteleras, vuelos detenidos, visitantes extranjeros adelantando su regreso. El gobierno estatal trató de minimizar el golpe asegurando que la situación estaba bajo control, aunque en las comunidades de las afueras la presencia del crimen organizado seguía latente. Los caminos rurales hacia el Colorado y la desembocada se llenaron de rumor. Hombres armados buscaban a los responsables de haber compartido información a los militares. La lógica del miedo se impuso otra vez. Fuentes de inteligencia militar confirmaron que la captura de El 08 involucró información obtenida desde dentro del propio cártel, lo que desató sospechas de traición. Por eso, los bloqueos fueron también una forma de buscar represalias y lanzar un mensaje interno. Quien colabore con el gobierno lo paga con la plaza incendiada. Los analistas señalan que esta táctica, aunque devastadora, sigue un patrón muy preciso del CJNG cada vez que uno de sus jefes es neutralizado. Bloquear, incendiar, aterrorizar y replegarse antes del amanecer. Días después, cuando los restos de los vehículos aún permanecían a los costados de la avenida principal, los residentes comenzaban a limpiar vidrios y pintura chamuscada. Los taxistas, con resignación, volvían a sus rutas. Pero algo había cambiado. Los vecinos hablaban en voz baja. Las conversaciones en los mercados giraban siempre en torno a lo mismo: la fragilidad de la ciudad. Vivimos esperando el siguiente susto, decía una comerciante del mercado del Pitillal. El turismo va y viene, pero quienes vivimos aquí ya nos acostumbramos al olor del miedo. El repunte de violencia en Puerto Vallarta es, en realidad, el reflejo de una disputa más amplia por el control de la franja costera del Pacífico, un territorio rico en rutas de trasiego, embarques clandestinos y conexiones directas con puertos menores. Esa línea costera, que abarca desde Manzanillo hasta San Blas, se ha convertido en el eje de guerra entre células del CJNG y remanentes de la vieja federación, particularmente grupos de la zona de Tepic y Mazatlán que pretenden recuperar territorios perdidos. Puertos turísticos, carreteras federales y cerros boscosos son ahora parte de un tablero donde cada movimiento desencadena semanas de tensión. El Estado ha prometido reforzar la vigilancia con unidades navales y binomios caninos, pero la realidad es que las células criminales operan con apoyo local y bajo un esquema que les permite desaparecer con mayor rapidez en entornos urbanos y rurales. Los bloqueos de Vallarta demostraron cuánto poder logístico mantienen. No son improvisados, repiten los analistas. Saben cuándo golpear para ser visibles y cuándo desaparecer para que nadie los encuentre. La población, entre tanto, sigue viviendo con heridas abiertas. El fuego de aquel día dejó más que asfalto quemado. Dejó el recuerdo de un municipio turístico convertido, aunque solo por unas horas, en un teatro de guerra. Y aunque los funcionarios aseguran que la paz ha regresado, basta mirar los rostros de los comerciantes o los taxistas nocturnos para entender que la calma en Vallarta es solo otra forma del silencio que precede a los nuevos estallidos. Con el paso de las semanas,
El eco de los bloqueos en Puerto Vallarta no se apagó del todo. Aunque el flujo turístico se fue restableciendo de manera gradual, las huellas de aquel episodio siguieron visibles en los bordes ennegrecidos de algunos muros, los vidrios quemados de los camiones aún varados cerca del puente, y sobre todo en la mirada vigilante de los vecinos que aprendieron a reconocer desde lejos el sonido característico de los convoyes armados. La tensión, lejos de reducirse, se transformó en una calma fingida, donde todos sabían que el siguiente estallido podía comenzar otra vez antes del amanecer. En las conferencias de prensa del gobierno estatal, los funcionarios insistían en que la situación estaba bajo control. Se anunciaban detenciones, operativos, patrullajes coordinados con la Marina. Sin embargo, quienes viven en las colonias populares sabían que la presencia del crimen no desaparecía, solo se replegaba. En los callejones de El Coapinole, por ejemplo, los jóvenes contaban en voz baja que cada noche aparecían camionetas sin placas, con hombres armados silenciosos, observando las calles sin hablar con nadie. No se metían con los vecinos, pero su sola presencia imponía respeto y miedo. Era, decían, la manera de recordar quién manda aquí. A medida que avanzaban las investigaciones, las autoridades federales confirmaron lo que ya se sospechaba. Los bloqueos fueron coordinados por al menos 3 células del CJNG que respondían a distintos jefes regionales. Una operaba en el corredor hacia Mascota, otra tenía control logístico del ingreso norte por Las Palmas, y una más se encargó de las rutas de escape hacia Nayarit. El mando común habría sido un operador conocido como el Penco, un hombre de perfil bajo, pero con amplia movilidad en la costa norte de Jalisco. Según declaraciones filtradas de los asegurados, el operativo de aquel día fue ordenado vía radio desde una ubicación montañosa cerca de San Sebastián del Oeste. Esa zona, cubierta por un espeso bosque de pino y encino, sirve desde hace años como refugio natural para grupos armados debido a su geografía abrupta y sus caminos de terracería difíciles de controlar. Mientras tanto, las voces ciudadanas se multiplicaban en redes sociales. Vecinos de distintas colonias publicaban fotografías de patrullajes, helicópteros, retenes improvisados en los accesos secundarios. Algunos celebraban la presencia militar, otros la criticaban. «Solo vienen después de que pasa todo», expresó un restaurantero del centro. «Nos prometen seguridad, pero los que vivimos aquí sabemos que en las noches sigue igual». Motos sin luces, radios sonando, gente vigilando esquinas. En los días posteriores, la prensa nacional acudió a la ciudad. Cámaras, reporteros y analistas intentaban recomponer los hechos y entender cómo un núcleo turístico internacional pudo quedar paralizado en cuestión de horas. Las autoridades locales, presionadas por el impacto mediático, organizaron conferencias en los principales salones de hotel. Hablaron de resiliencia, de unidad, de reconstrucción de imagen, pero la población local, sobre todo los que viven fuera de la zona hotelera, percibía esa narrativa como ajena a su realidad. Por debajo de los anuncios oficiales persistía el temor. «Mientras nosotros limpiamos el humo, ellos anuncian que todo va bien», dijo una maestra de escuela primaria. «Pero los niños todavía se asustan cada vez que escuchan una motocicleta acelera». Hacia la tercera semana, informes de inteligencia del ejército revelaron conexiones con células radicadas en Bahía de Banderas, Nayarit. Se detectó que varios de los vehículos usados durante los bloqueos fueron robados en aquel municipio y trasladados durante la madrugada anterior por la carretera de Cuota. Eso confirmó que el despliegue había cruzado líneas estatales con total facilidad. La coordinación interestatal del CJNG mostraba hasta qué punto el grupo mantiene control sobre rutas, no solo de traslado de drogas, sino también de logística armada.
La frontera entre Jalisco y Nayarit se volvió, desde ese punto, una zona roja sujeta a constante vigilancia. Los habitantes de los pueblos cercanos también empezaron a vivir las consecuencias. En El Colomo, por ejemplo, campesinos reportaron haber encontrado campamentos improvisados en lo profundo del monte. Plásticos negros extendidos entre árboles, restos de comida, municiones vacías y bidones de gasolina. Un ganadero local, que pidió mantener el anonimato, narró que vio pasar hombres con chalecos tácticos caminando en fila india hacia una brecha que conduce al río Mascota. Cargaban mochilas grandes, iban callados, se ve que sabían el camino. Uno de ellos traía una radio y hablaba en clave, decía algo de cerrar el cuadro. La comunidad rural de esa franja vive bajo una dinámica ambigua. Por un lado, dependen del turismo y del trabajo eventual en construcción o pesca. Por otro, viven rodeados de caminos que el crimen utiliza con familiaridad. Las autoridades rara vez patrullan esas rutas de brecha. Eso genera una especie de neutralidad obligada. Nadie denuncia, nadie pregunta, nadie se mete. Las familias aprenden a distinguir cuándo conviene salir y cuándo no. A nivel político, el episodio dejó heridas. Algunos empresarios turísticos exigieron medidas urgentes para proteger la imagen del puerto, alegando que un solo evento bastaba para echar abajo meses de recuperación económica después de la pandemia. El gobierno estatal anunció mesas de coordinación permanentes y refuerzos militares temporales, pero tras la primera ola de presencia federal, todo volvió progresivamente a la normalidad. Incluso los hoteles afectados reabrieron con rapidez. Sin embargo, en los barrios, la sensación era opuesta. Se hablaba de quietud tensa, de paz sin confianza. Las familias de los jóvenes detenidos en los bloqueos comenzaron entonces a aparecer. Madres llorando frente a medios, sosteniendo que sus hijos solo pasaban por ahí, que no pertenecían a ningún grupo. Algunos vecinos los conocían. Sabían que varios de ellos habían sido reclutados por promesas de pago rápido, sin entender la magnitud de la operación en la que participarían. Les dicen que van a bloquear la calle, que no pasa nada, que solo van a quemar llantas y terminan en medio del fuego, relató un sacerdote que daba asistencia a las familias afectadas. La figura del reclutamiento forzado o engañoso volvió a ponerse sobre la mesa, convertida en símbolo de los jóvenes sin opciones que terminan atrapados en la maquinaria del narco. En paralelo, se filtraron audios presuntamente entre operadores del CJNG, en los cuales se discutían los movimientos de esa jornada. Las grabaciones, analizadas por especialistas, mostraban un lenguaje codificado pero claro: cerrar el anillo, bloquear las entradas de paso pesado, no tocar civiles. Eso último revela un matiz de estrategia. Aunque los ataques fueron violentos y generaron caos, el objetivo no era el enfrentamiento directo con la población, sino paralizar la ciudad para enviar un mensaje político y operativo al gobierno. En otras palabras, una demostración de fuerza. El ambiente nocturno en los días siguientes se transformó. En las avenidas principales, la iluminación seguía encendida, pero el tránsito era mínimo. Algunos restaurantes cerraban antes de las 10, las patrullas recorrían sin detenerse y los vecinos preferían reunirse en casa en lugar de salir al malecón. Las conversaciones giraban en torno a lo mismo: el miedo a que todo se repitiera. En los barrios más altos, donde las casas se levantan entre lomas, era común escuchar el zumbido de helicópteros durante la madrugada, y muchos pensaban que algo volvía a pasar. Pero poco a poco, esa sensación se fue mezclando con la resignación, como si la ciudad hubiera aprendido a convivir con la amenaza suspendida. El turismo internacional, pese a todo, regresó. Los barcos de crucero volvieron a atracar. Las playas se llenaron otra vez los fines de semana
y los portales de viaje reanudaron sus campañas promocionales sobre Vallarta. Sin embargo, quienes trabajan en el sector reconocen que había un cambio silencioso. Los turistas preguntaban ahora por zonas seguras, pedían consejos sobre carreteras y evitaban desplazarse por tierra hacia otros puntos del estado. Esa percepción, aunque no siempre visible en cifras, modificó la dinámica del destino. A nivel interno, los grupos criminales siguieron reacomodándose. Informes confidenciales señalaron que el CJNG reforzó la vigilancia en su corredor costero y que varios operadores fueron reubicados hacia municipios menos patrullados como Cabo Corrientes y Tomatlán, donde la selva espesa brinda cobertura natural. En esas regiones, los lugareños conviven con campamentos clandestinos, laboratorios improvisados y rutas de tráfico que serpentean entre ríos y arroyos. Toda la costa se convirtió en un laberinto controlado desde la oscuridad. Para los habitantes, la violencia ya no sorprende, pero el recuerdo de aquel día, los bloqueos, las llamas, los vehículos calcinados, se mantiene como una sombra que nadie quiere revivir. En las narraciones orales, en los relatos nocturnos que los choferes comparten entre sí, ese episodio se transformó en parábola. Lo que pasó aquel martes fue para que entendamos que aquí no manda el gobierno, decía uno. Otros, más prudentes, callan y cambian de tema. En Vallarta, el silencio sigue siendo la mejor forma de sobrevivir. Y así, mientras los turistas sonríen para las fotos frente al mar turquesa, los residentes miran de reojo los cerros que rodean la bahía, conscientes de que detrás de esa postal de sol y fiesta se esconden rutas, armas y hombres que siguen operando en un equilibrio frágil. Puerto Vallarta continúa siendo bello, pero debajo de esa superficie late un pulso peligroso, que recuerda cada tanto que las playas pueden arder igual que los cerros del interior.